tema que a mí me apasiona mucho, a- hablar de inteligencia emocional. Y es tan interesante hablar de inteligencia emocional porque al final de cuentas, el éxito, el fracaso de una persona depende de la inteligencia emocional. Y también la felicidad o la infelicidad de una persona depende de la inteligencia. Por lo tanto, ser inteligente es tan importante emocionalmente, porque el sistema educativo nos mete a prepararnos, pero no nos forma emocionalmente. No hay ni siquiera un solo curso a nivel primaria, básico, diversificado, donde podamos saber de inteligencia emocional. Por eso es que vamos a trabajar este tema tan importante y vamos a hablar de qué son las emociones, cómo poder manejarlas y qué poder hacer. Muchas personas en este momento tienen problemas con la inteligencia emocional, personas que tienen ansiedad, que tienen mucha pena, que tienen mucha tristeza, que tienen mucha preocupación porque no están logrando manejar la inteligencia emocional. Daniel Goleman, un psicólogo tan reconocido, el fonero para hablar de inteligencia emocional y lo explica de una manera tan sencilla. Y dice Daniel Goleman que lo más importante para poder tener inteligencia emocional es aprender a reconocer las emociones propias y las de los demás y poder gestionarlas apropiadamente. Yo creo que eso es tan importante, tener esa capacidad de gestionar las emociones. ¿Y por qué tenemos tanto andado emocional? Porque no podemos gestionarlas. Es hermosa la frase de Nelson Mandela, cuando Nelson Mandela habla de que una buena cabeza y un buen corazón son una formidable combinación. A mí me encanta la frase de Nelson Mandela. Una buena cabeza y un buen corazón son una formidable combinación. Pero a veces no tenemos nosotros ese equilibrio entre la razón y la emoción. ¿Sabe qué es lo increíble acá? Que a veces no tenemos como la capacidad de detenernos a observar y a analizar la conducta del ser humano, que regularmente gana la emoción a la razón. Muchas personas saben cognitivamente, racionalmente, pueden estar seguros que pueden algo que les conviene, que deberían hacerlo. Sin embargo, no lo logran hacer. Por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso, va con la nutricionista, le da la dieta, pero cuando está ya queriendo hacer la dieta y dice, sí, yo quiero bajar de peso, es importante, y cuando ve todos los alimentos altos en calorías que le encantan, ¿qué es lo que dice? Ah, me voy a dar permisito, solamente hoy, solamente en esta ocasión. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas no logran manejar apropiadamente sus emociones y entonces dicen, no, me voy a morir, algún día me voy a morir, gordita pero feliz. Y entonces está justificando de una manera desde la emoción, porque si racionalmente lo hiciera, diría, no, es importante no solamente por mi peso, por mi salud, por mi bienestar, por mi felicidad, pero el problema es que casi siempre le está ganando la emoción a la razón. Y por eso es tan necesario que nosotros podamos aprender a manejar apropiadamente las emociones. Se considera que una persona exitosa, el 80% de la influencia para su éxito es la inteligencia emocional y el 20% se lo dejamos a lo intelectual, a lo racional. ¿Qué está sucediendo? Es que las emociones, cuando se aprenden a manejar, es tan importante porque vamos en un camino correcto y vamos bien a través del manejo de emociones. Pero cuando nos lleva la emoción por el camino equivocado, terminamos perdiendo. Y claro, que es bien difícil y a veces muy subjetivo hablar de éxito, porque es tan relativo y tan subjetivo. Hablar de éxito es, para mí, es como lo más práctico, es, bueno, que alguien exactamente esté logrando lo que se propone en la vida y entonces va a ser exitoso y va a ser feliz. Porque hay personas que tienen todo lo que una deseara y no son felices, que no se sienten exitosos.
Pero aquí tenemos que reconocer que aprender a manejar la inteligencia emocional es clave. Y lo vemos en liderazgo, que los líderes más exitosos son los que son más inteligentes emocionalmente, mientras que los que son activos muchas veces no tienen influencia, no destacan y no pueden influir en otros. Por eso es tan importante que podamos manejar. Y ahora durante la pandemia nos damos cuenta de cuántas personas tienen trastorno de ansiedad, cuántos ahora presentan trastorno de pánico y porque tiene mucho que ver con ese miedo que tienen, con ese temor a poder morirse, a contagiarse, a salir de su casa y otras personas que no pueden manejar apropiadamente su emoción para estar aislados, para manejar la cuarentena. Muchas personas dicen, es que yo necesito salir. Y yo le digo a mi paciente, usted no necesita salir. A gustaría salir, pero no necesita hacerlo. Ahora si me dice, es que yo necesito comer, yo le digo, tiene razón. Dormir también, respirar bien, porque no podemos vivir sin esas tres cosas. No podemos vivir sin dormir, sin comer y sin respirar. Nuestro cuerpo necesita energía. Pero una persona puede estar mucho tiempo en su casa, puede estar en el confinamiento, que no va a tener ningún problema si aprende a manejar las emociones. No, conozco casos de pacientes que las tienen que sacar a dar una vuelta en el vehículo para que otra vez se sientan mejor. Por eso me gusta mucho leer la biografía de Víctor Frank, cuando Víctor Frank, estando más de 2 años prisionero en concentración, él decía que todos los días tenía la probabilidad de morir de un 80%, imagínense, vivió con un 20%, de ahí crea toda la tercera escuela de psicoterapia, la escuela de logoterapia. Sin embargo, él decía, y su frase acuñada en sus reconocidos libros, pueden quitar todas las libertades, pero menos la libertad de elegir. Yo decido cómo me quiero sentir. Nadie te va a hacer sentir mal sin tu consentimiento. Por eso, qué necesario es aprender a manejar las emociones y a poder darle un sentido. Decía Víctor Frank, que es diferente sufrir sin sentido que sufrir con sentido. Sufro sin sentido, aquí me tienen encerrado, estoy prisionero, acá no puedo salir, pero sufrir con sentido, me estoy cuidando, me estoy protegiendo. Esto tiene un propósito y por esa razón yo estoy muy bien y estoy disfrutando de otras cosas que puedo hacer. Entonces, ¿qué sentido le puedo dar a el aislamiento, a la cuarentena? Tan importante que es aprender a manejar las emociones. La inteligencia emocional tiene varios propósitos. El primero es que si usted tiene inteligencia emocional, puede automotivarse, puede darle sentido a lo que hace, puede tener motivos para actuar. Y entonces una persona con inteligencia emocional puede muy bien vivir el aislamiento, manejar bien y no vivir quejándose y no vivir criticando, sino simplemente estoy motivado y estoy feliz, a pesar de qué, de las circunstancias. Por eso tenemos que cuidar, manejar las emociones. Otro propósito de las emociones es que nos ayudan a evitar el peligro. Nosotros podemos evitar el peligro si emocionalmente podemos manejar las emociones. Aprendemos también, a propósito de inteligencia emocional, a tomar decisiones acertadas. ¿Cuántas personas les cuesta tomar decisiones? Y a algunos les gusta que otros tomen decisiones por ellos, porque ellos no pueden tomar decisiones. Ni siquiera cuando van a pedir un plato, dicen, ¿y tú qué vas a pedir? ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué debería comer yo? Ni siquiera eso, porque no pueden tomar decisiones. Claro que todo esto tiene que ver con autoestima, tiene que ver también con el apego seguro de John Bowlby, que es tan importante revisar toda esa teoría, tomar decisión, un propósito de las emociones. Aprendemos a socializar. Qué importante es tener la capacidad de socialización, porque muchas no tienen habilidades sociales.
uno puede ver profesionales que no tienen esa capacidad de expresarse, de poder hablar con los demás, de poder manifestar sus pensamientos, sus sentimientos. Por eso las emociones son tan importantes porque nos dan a nosotros propósito y también nos ayudan a poder comprender, a comprender a los demás, a poder ser empáticos. Qué importante es tener esa capacidad de manejar apropiadamente las emociones. Daniel Goleman habla de las competencias, que es tan importante darnos cuenta qué competencias, cuáles son esas competencias que tiene la inteligencia emocional y habla propiamente de competencias, que una persona cuando tiene alta inteligencia emocional está manejando estas 5 competencias. La primera, el conocimiento de las propias emociones, tener la capacidad de reconocer cuáles son mis emociones, porque también encontramos un alto índice de analfabetismo emocional. ¿Cuántas personas dicen, es que no sé qué es lo que tengo? No sé qué es lo que me pasa? Es que me siento mal. Y tan fácil que es decir me siento mal, sin embargo, decir me siento mal no es nada. Lo primero es ponerle un nombre a la emoción. ¿Cuántas personas se levantan en una mañana malhumoradas, irritables, no se les puede hablar? Ni ellos mismos pueden comprender, ellos mismos no pueden saber qué es lo que tienen. Qué importante es tener el conocimiento de propias emociones. Y si una persona ahora está en cuarentena y dice, es que realmente me siento frustrada porque yo no puedo salir y a salir todos los días. Muy bien, entonces aprende a manejar eso. Y ahí, por ejemplo, si es un paciente, ahí le puedo aplicar la técnica de la TREC, Albert Ellis, le puedo aplicar ABC, y cuando le aplico el ABC, es tan maravilloso porque entonces se da cuenta que cambia su parte, pero cambia su parte emocional cuando le aplicamos una terapia que va enfocada a poder manejar bien la parte emocional y la parte cognitiva. Por eso, importantísimo ser capaz de identificar las propias emociones. Segunda competencia, tener la capacidad de reconocer las emociones de los demás. Si soy capaz de poder leer el lenguaje corporal, de poder observar a las demás personas, puedo identificar qué es lo que está pasando. Ahora nos damos muchos hogares donde hay niños y adolescentes que los papás los ven irritables, los ven desafiantes a la autoridad, están enojados y están muy molestos. Y a veces los padres no saben esto, no saben que los niños y los adolescentes tienen capacidad de hablar de sus emociones. Si los adultos a veces no sabemos, mucho menos un niño. ¿Y qué es lo que pasa? Que el niño, la forma de expresar su malestar es con ira, con irritabilidad, desafiando la autoridad, con enojo. Y entonces reconocer la emoción que tiene su hijo y poder decirle, comprendo que te sientes mal aquí dentro de la casa y que no podemos salir. Hace falta reunirte con tus compañeros de trabajo, ver a tu maestra. Sé que no puedes ir a ver a tus primos o a tu abuelita. Yo comprendo cómo te sientes. Cuando tú quieras, puedes hablar de eso. Y si no quieres hablar, por mí no hay ningún problema. Pero comprender la emoción ajena, porque eso a veces no tenemos la empatía necesaria, porque no somos capaces de reconocer las emociones en las demás personas.